Eh, si pueden, vayan en sus Biblias a Romanos capítulo 8. Vamos a estar leyendo el versículo 16. ¿Okay? Romanos 8, versículo 16. Y vamos a observar un tema que se titula El testimonio del Espíritu. El testimonio del Espíritu. ¿Okay? Entonces vamos a leer en nuestras Biblias. Voy a estar leyendo desde la Biblia de las Américas. Entonces, si quieren acompañarme ahí, tienen una Biblia de las Américas o tienen su celular, pueden checarla. Va a comenzar a leer. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Lo que hemos estado observando nosotros en la semana anterior, lo que observamos nosotros la semana pasada, fue básicamente que nosotros no tenemos un espíritu que nos hace volver a temer a Dios como cuando éramos esclavos del pecado, sino nosotros tenemos un espíritu que lo que hace es que nos hace hijos de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Lo que decía el versículo anterior era eso. Tenemos un espíritu que es un espíritu de adopción, dice el versículo 15. ¿Sí? Entonces estábamos viendo nosotros la semana pasada cómo es que el Espíritu obra en nosotros para que nosotros clamemos a Dios como nuestro Padre, para que lo llamemos y que en el momento de nuestra conversión tengamos un amor tremendo por Él. ¿Sí? Tenemos que recordar, cuando nosotros no éramos cristianos, teníamos odio para Dios. Éramos enemigos de Dios, dice Romanos capítulo 5, versículo 10. ¿Sí? Nos dice también Colosenses 1:21, por ejemplo, que nosotros estábamos alejados y éramos de ánimo hostil hacia Dios. ¿Sí? Entonces, la primera obra que realiza el Espíritu en nosotros es que, a pesar de que hay esa lejanía, a pesar de que hay ese espíritu hostil hacia Dios, ese ánimo hostil hacia Dios de parte de cada uno de nosotros, el Espíritu Santo va y lo rompe, va y hace que nuestro ánimo ahora sea de necesidad a Dios, que ahora tengamos nosotros ese amor por Dios, ¿sí? Entonces hace una obra que nosotros llamamos la adopción, ¿sí? ¿Cómo? Cuando genera ese amor en nosotros y nos hace clamar a Dios, Abba, Padre, ¿ok? Ahora lo que hace el versículo 16 es que nos muestra una segunda obra del Espíritu Santo. Entonces, la primera obra fue que nos adoptó. La primera obra fue que nos hizo hijos de Dios al hacernos clamar a Dios con ese amor. ¿Sí? Eso está en el versículo 15, les acabo de decir. Pero en el versículo 16 aparece una segunda obra. ¿Cuál es esa segunda obra? La segunda obra es que el Espíritu también nos hace conscientes de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace es que nos hace hijos de Dios. Lo segundo que hace es que nos hace conscientes de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Chequen el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, a su vez, ese espíritu va, ese espíritu de adopción va y también nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, si ustedes colocaron un punto principal para este versículo, podríamos colocarlo de la siguiente forma. El Espíritu Santo les asegura a los creyentes que son hijos de Dios. Es el punto. El Espíritu Santo les asegura a los creyentes que son hijos de Dios. ¿Sí? Y este versículo lo que hace es básicamente que nos muestra entonces que ese privilegio tan grande que nosotros tenemos de ser llamados hijos de Dios es un privilegio seguro. Ninguno de nosotros tiene que dudar, en otras palabras, de su salvación si tiene este testimonio del Espíritu Santo. Ninguno tiene que decir, si puede observar el testimonio del Espíritu, puede decir que está inseguro. ¿Sí? Hay muchos, hermanos, hay muchas personas que dudan si son en verdad hijos de Dios. Pero lo que dice la palabra es que no busca que dudemos,
busca que estemos seguros y busca que tengamos una seguridad verdadera, ¿sí? Que esté cimentada en un buen suelo. No una seguridad que dependa, por ejemplo, de que yo realicé una oración en un momento, que yo fui y me acerqué al frente de la iglesia, ¿no? Hermano, aun si yo pudiera recordar esa fecha, esa seguridad no es una seguridad buena, amigos, ¿sí? Es una seguridad más potente y que hay más fuerte que la seguridad de que el Espíritu mismo, o sea, Dios mismo, dice el día de hoy que tú eres un hijo de Dios. Esa es la seguridad que deberíamos de tener, ¿sí? No lo que yo recuerdo, no lo que yo pienso, sino más bien lo que Dios dice, ¿sí? Es lo que tendría que asegurarme a mí que yo soy un hijo de Dios. ¿Ok? Ahora, la idea es que observemos nosotros, entonces, que respondamos a esta pregunta. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu Santo? ¿Cuál es el testimonio del Espíritu Santo? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser que vamos a observar nosotros, primeramente, cuál no es el testimonio del Espíritu Santo y luego cuál sí es el testimonio del Espíritu Santo. ¿Sí? Y lo vamos a observar nosotros, básicamente, lo que no significa que no es el testimonio del Espíritu Santo, que muchos pueden creer que es. ¿Sí? Y luego vamos a observar nosotros, de acuerdo a la palabra, cuál es el testimonio del Espíritu Santo. Entonces vamos a responder primero, ¿qué no significa el testimonio del Espíritu Santo? Y básicamente lo que no significa, amigos, es que no estamos hablando de una voz mística que te dice a ti que tú eres hijo de Dios. Cuando yo les digo, necesitamos la seguridad de que Dios nos diga a nosotros que somos hijos de Dios, no me refiero en lo absoluto a que yo tenga un sentir en mi cabeza que el Espíritu Santo me está diciendo, eres un hijo de Dios. ¿Sí? Eso no es lo que significa. ¿Por qué? Tenemos que recordar nosotros que, primeramente, si pueden acercarse a Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, versículo 9. Tenemos que recordar nosotros que tenemos un corazón que es extremadamente engañoso. ¿Sí? Y nada más los hago ir porque este versículo es un versículo muy importante. Entonces me gustaría que lo tuvieran en su memoria, en su mente, ¿sí? Tanto el versículo 9 como el versículo 10. Ahorita nada más vamos a leer el 9, pero me gustaría que recordaran esos dos. ¿Sí? Chequen, Jeremías 17, 9. Dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿Sí? Concéntrense en esa parte. Más engañoso que todo es el corazón. O sea, si yo estoy pensando que estoy escuchando una voz del Espíritu, podría ser que estoy teniendo un engaño de parte de mi corazón. ¿Sí? Si yo estoy pensando que tengo una seguridad nada más porque yo lo siento así, podría ser que nada más es mi corazón que está engañando. Eso es algo bíblico. De hecho, hay bastantes momentos en la palabra de Dios donde se observa a gente que se llama a sí misma cristiana, ¿sí? Que dice que tiene un amor por Dios, que dice que se está dedicando a Dios, pero que el testimonio de la Escritura es, tú no eres un hijo de Dios. ¿Sí? Ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 26, en Santiago 1, 26, podemos observar nosotros a una persona que en este caso se está llamando a sí misma religiosa. Se está llamando a sí misma, en otras palabras, creyente. Y está diciendo, yo soy creyente, pero no está viviendo como un creyente. No está obrando las cosas que debería ser un creyente. ¿Sí? En Santiago 1:26, lo que hace en este caso el versículo es que nos dice, ¿por qué se está creyendo creyente esta persona? Y adivinen qué es. Es que está engañando a su corazón. O sea, yo me llamo creyente, ¿por qué? Porque le estoy diciendo a mi corazón, tú eres un creyente, aunque yo no tengo ninguna base para decir que soy creyente. ¿Sí? Chequen, Santiago 1:26 dice, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana.
Me llamo religioso, pero tengo un engaño a mi propio corazón y no vivo como una persona que sea un creyente, ¿sí? Igualmente, si ustedes checan en la Escritura, también en Primera de Juan, por ejemplo, aparece otro ejemplo como estos. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, aparece una persona que dice, yo amo al Señor, yo amo a Dios, ¿sí? Pero esa persona no vive como un creyente, sino que está dejando en este caso de amar a la iglesia de Dios. Y entonces el testimonio de la Escritura es, tú no eres un creyente. Entonces, chequen, Primera de Juan 4:20 dice, si alguien dice, yo amo a mi Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Otra vez, hay un engaño en él. Se está engañando a sí mismo, está engañando a los demás cuando se está llamando a sí mismo creyente. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano, dice el versículo, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces, en otras palabras, esta persona puede tener una seguridad de decir, yo amo a Dios, pero si se está engañando porque no está mostrándolo en sus acciones, puede ser que nada más está teniendo un corazón mentiroso que está diciendo que es creyente cuando no lo es. ¿Sí? Y otra vez, este no es el único ejemplo. Vamos a ver uno último, ¿va? Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Mateo 7, 22 y 23. Está Jesucristo en el día del juicio y dice él delante de las personas. Dice, no, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí todos los que practican la iniquidad. ¿Sí? Está diciendo en otras palabras, hay gente que está diciendo grandemente, yo vivía para ti, tú eras mi Señor, ¿sí? Yo profetizaba en tu nombre, yo echaba demonios en tu nombre, yo hice milagros en tu nombre, ¿sí? Y Cristo les va a decir, tú no eres un verdadero creyente, tú eres una persona que estaba haciendo iniquidad. Eso es, estaba haciendo maldad en vez de hacer las obras de justicia, ¿sí? Entonces, si notan, todos estos versículos nos llaman a nosotros a que el día de hoy tenemos que tener seguridad de nuestra salvación. Porque si el día de hoy no nos examinamos y no observamos si la tenemos, puede ser que nos estemos engañando a nosotros y que ese engaño permanezca y que el día de mañana yo muera o el día de mañana venga el Señor y yo no realicé lo que debía para acercarme a Él. Sería una cosa muy trágica, ¿sí? Deberíamos de tener nosotros el día de hoy esta prueba delante de nosotros y preguntarnos, como decía Pablo, pónganse para ver si están en la fe y examínense a sí mismos, ¿sí? Entonces, nótese, hermanos, necesitamos saber cuáles son las pruebas que sí podemos cumplir. Bueno, en otras palabras, ¿cuál es este testimonio del que está hablando aquí el pasaje de Romanos 8? El testimonio que nos dice que somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces voy a dar el día de hoy, ahora sí ya, ¿cuál es el testimonio? En dos partes. Básicamente, podríamos llamarle dos testimonios del Espíritu que están anunciados en la palabra. ¿Okay? Dos testimonios del Espíritu Santo anunciados en la palabra. ¿Okay? Ahora, nótese que dije anunciado en la palabra. Nada más quiero que nos tomemos un ratito en eso. ¿Por qué anunciado en la palabra? Porque si soy bien honesto, hermanos, el pasaje de Romanos 8 no es claro en cuál es el testimonio. Y los pasajes que no son claros dentro de la palabra, amigos, tenemos que observarlos a la luz de lo que sí es claro en la palabra. Entonces, si en este pasaje observamos nosotros que el Espíritu Santo da un testimonio
es seguro que muestra a las personas si son hijos o no de Dios, tenemos que observar en el resto de la cómo, y lo quiero que lo observemos específicamente en la palabra, porque les había dicho, el temor que tengo, el error que puede suceder, es que pensemos que está haciendo referencia a un mensaje místico, algo que tú sientas, algo que tú pienses, algo que tú tengas en tu corazón, ¿sí? En vez de a lo que viene de parte del Espíritu Santo. Y tenemos que darnos cuenta, amigos, que la forma principal en la que habla el Espíritu Santo es a través de la palabra. La forma en la que habla el Espíritu Santo no es a través de entregarle a cada uno de ustedes un sentimiento. No es a través de entregarles un pensamiento. Es a través de mostrarles la palabra de Dios, darles el entendimiento a través de esa palabra y darles una convicción a través de esa palabra para que la vivan, ¿sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso podemos observar nosotros que el Espíritu Santo es quien dio esta palabra, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van a Hechos capítulo 28, versículo 25, Hechos capítulo 28, versículo 25, podemos observar esto en relación al Antiguo Testamento. Porque en este pasaje se cita la Escritura, se cita el Antiguo Testamento, pero se cita dándole un autor. Y el autor en este caso es el Espíritu Santo. Entonces, en Hechos 28, versículo 25, noten qué dice este versículo. Hechos 28, versículo 25, dice: al no estar de acuerdo, entre sí comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías, el profeta, diciendo a este pueblo, versículo 26, y di, al oír, oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. ¿Quién habló? Dice Pablo, habló el Espíritu Santo a través de Isaías, ¿sí? ¿Notan esa forma de hablar de la Escritura? La Escritura está hablando del Espíritu Santo y está hablando a través de Pablo, a través de Isaías, a través de Jeremías, a través de quien tú quieras, de los autores de la Biblia, ¿sí? Por eso, también, por ejemplo, podemos observar otro, Hebreos capítulo 3, versículo 7, también dice eso, pero en relación a David. En Hebreos 3:7 se nos dice, en unos segundos, Hebreos 3:7, aquí está, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Y lo que está haciendo en ese momento es que está citando el Salmo 95, versículo 7, ¿sí? Está hablando, en este caso, el autor de los Hebreos y dice, el Espíritu Santo dice Salmos, la palabra que escribió David, ¿sí? O será nosotros segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, versículo 21 y 22. Podemos observar esto ya explicado por la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Que dice, pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación privada, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados, eso es, Isaías, David, Pablo, ¿sí? Jeremías, esos hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, hablaron de parte del Espíritu Santo, ¿sí? Como observamos nosotros en los pasajes. El Espíritu Santo dijo a través de Isaías y a través de Jeremías, ¿sí? Entonces, si quiero escuchar yo este testimonio del Espíritu Santo, tendría que ver cómo es que habla el Espíritu Santo. Tendría que ver entonces que habla a través de la palabra.
Y si habla a través de la palabra, y yo quiero escuchar este testimonio de si soy o no hijo de Dios, tengo que recurrir a su testimonio escrito para observar si yo soy un hijo de Dios o no lo soy. ¿Sí? O en las palabras de R.C. Sproul, R.C. Sproul decía, necesitamos entender que cuando el Espíritu se comunica con la gente de Dios, se comunica por la palabra, con la palabra, a través de la palabra y nunca en contra de la palabra. Si carecemos de seguridad y queremos que nuestros corazones estén en paz, debemos ir a la palabra. ¿Sí? Esa es la idea. Por eso le estoy diciendo 2 testimonios del Espíritu anunciados por la palabra. ¿Sí? Ahora, entonces vamos a observar estos testimonios del Espíritu como unas marcas que vienen que son dos principios, las obras, son las obras. ¿Okay? Y eso podría sonar sorprendente para alguien, si estoy bien honesto. Para mí sonaba sorprendente. Hasta hace como un año ya veo por qué es normal. Porque si no, no sé si ustedes notaron, pero en todos los pasajes que les di hace rato, de gente que engaña su corazón, estas personas engañaban a su corazón porque se llamaban creyentes, tenían el sentir de ser creyentes, sentían, pero no actuaban. ¿Sí? En todos los pasajes. Cuando hablábamos de Santiago, Santiago decía que era una persona que se engaña porque no refrena la lengua, porque no actúa en controlar sus palabras. ¿Sí? En el pasaje de primera de Juan 4:20 dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano. No actúa en amar a su hermano. ¿Sí? Y en el pasaje de Cristo, la iniquidad. ¿Sí? Y si ustedes checan, esto aparece de forma constante. Todas las veces que se menciona el juicio de Dios, se menciona también esto. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, cuando se anuncian las obras de la carne, se dice, y ya les he dicho antes que los que practican tales cosas son dignos de muerte, haciendo referencia a la muerte eterna. ¿Sí? O cuando hablamos en Romanos capítulo 2, versículo 15 en adelante, aquí estoy haciéndolo de memoria, entonces no me acuerdo bien si específicamente el 15, pero se dice del 6, es el 6 en adelante, perdónenme. El 6 dice, Dios pagará a todos conforme a sus obras. ¿Sí? Y eso nos hace preguntarnos a nosotros, ok, ¿cómo estoy viviendo entonces yo el día de hoy? ¿Qué se supone que tengo que realizar el día de hoy? Y si lo estoy realizando o no lo estoy realizando. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si el testimonio del Espíritu Santo es, por tus obras, sabes si yo te llamo hijo de Dios o no. ¿Qué realizamos el día de hoy? El hombre de Dios debe de saber, hermanos, que fue creado para hacer buenas obras. Eso es Efesios 2:10. Si quieren, acérquense ahí. Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Okay? Y aquí viene, aquí tengo que responder una pregunta, tengo que tomar una pequeña pausa. Porque alguien podría pensar, ok, así se está volviendo católico, está anunciando salvación por obras, pero no es lo que estoy diciendo. ¿Okay? Lo que le estoy diciendo es esto. Cuando tú eres, como bien dice este versículo que acabamos de ver, tú eres alguien que fue creado por Dios. Si tú fuiste recreado por Dios, más bien, si tú fuiste recreado por Dios, Él te dio una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza realiza buenas obras. Es como un árbol.
cuando tú vas y observas un árbol, cualquier árbol, un árbol de limones, ese árbol de limones fue creado de parte de Dios para que hiciera algo en específico. ¿Qué? Que diera limones. Y por eso da limones. Si ese árbol, tú dijeras, es un árbol de limones, pero está dando manzanas, entonces estamos mal, ¿no? Lo que estamos viendo nosotros es que no estamos observando el árbol correcto, ¿sí? Y si nosotros fuimos creados, ¿estás bien? Pues si nosotros fuimos creados para buenas obras, tenemos que realizar buenas obras, ¿sí? Esto no nos habla de una persona que va a ganar la salvación por las obras, sino de una persona que como ya ha sido salvada, entonces ahora realiza buenas obras porque ha sido cambiada su naturaleza. Ha sido creado en Cristo Jesús como una nueva criatura que realiza buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduvieran en ellas. ¿Ok? Entonces, eso es a lo que me refiero. ¿Va? Fin de la pausa. Ahora sí, entonces les estaba diciendo, el hombre de Dios tiene que saber que fue creado para realizar buenas obras, como nos menciona Efesios 2:10. Eso tiene que saber el hombre de Dios. Y tiene que saber el hombre de Dios que su herramienta principal para realizar buenas obras es la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo 3, versículo 16, nos anuncia que el propósito de la Escritura específicamente es preparar a las personas de Dios para que entonces tú y yo, que fuimos creados para hacer esas buenas obras y que tenemos esa naturaleza, naturalmente nos vamos a acercar a la palabra de Dios diciendo de esta palabra: ven y corrige mis malas obras, ven y anúnciame qué tengo que realizar, ven y muéstrame qué camino tengo que obrar yo para estar realizando la voluntad de Dios, ¿sí? Dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin, ¿cuál es el fin? El fin de la escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda buena obra necesita para realizar toda buena obra, necesitamos ser equipados por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que acercarnos a esta palabra si queremos realizar una sola buena obra, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. La palabra de Dios nos ayuda a realizar la primera buena obra de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Por eso cuando se predica la palabra y las personas empiezan a recibirlo, es porque esa palabra los está preparando para recibir a Jesucristo y realizar esa primera buena obra. Cuando se realiza la segunda buena obra de estar conociendo a Dios, estando a Dios, necesitamos de la palabra, va y nos anuncia Dios y nos da un amor por Él, ¿sí? El Espíritu Santo nos da ese amor a través de la palabra, ¿sí? Cuando necesitamos otra buena obra, la buena obra de amar y honrar a nuestros padres, la palabra va y nos anuncia: tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Y este es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Y te llama a ti que realices eso. Cuando estás en la iglesia y tienes que realizar la buena obra de amar a esa iglesia, pero va y te insulta a esa iglesia o actúa hipócrita a esa iglesia, la palabra de Dios va y te anuncia: para amar a Dios que no has visto, tienes que amar a las personas que sí ves, como decía en Primera de Juan, ¿sí? Entonces, esta escritura nos anuncia cómo realizar todas las buenas obras, ¿sí? Y nos trae a que las realicemos de una forma correcta. Entonces, ¿qué hace la palabra? La palabra lo que hace, primeramente, nos ayuda a conocer cuáles son las buenas obras y cuáles son las malas obras, ¿sí? Nos ayuda a conocer cuáles son las buenas obras, porque tú y yo no sabemos cuáles son las buenas obras por nosotros mismos, ¿sí? Hay una gran cantidad de buenas obras que tienen que ser realizadas que ignoramos nosotros de forma constante. Por ejemplo, el cuidado a los pobres, a los huérfanos, a las viudas,
el amor a la iglesia, el evangelismo, el estar en una oración constante y privada, el ofrendar libre de amor al dinero, todas esas buenas obras son anunciadas por la palabra de Dios. ¿Sí? Nos ayuda a conocer cuáles son las buenas obras que tú y yo tenemos que realizar. ¿Sí? Seguido de eso, nos anuncia también cuáles son las malas obras. Y además la palabra también nos ayuda a luchar en contra de las malas obras. ¿Sí? La palabra nos ayuda a luchar en contra de las malas obras. Por eso nos prepara. Porque al anunciarnos cuáles son las malas obras y luego darnos con su Espíritu Santo el poder de ir en contra de esas malas obras, ahora puedes abandonarlas. ¿Sí? Y luego la palabra también nos purifica para que realicemos toda buena obra. ¿Okay? Entonces, eso es lo que realiza la palabra de uno de nosotros. Y tenemos que saberlo si queremos vivir el día de hoy realizando buenas obras. ¿Okay? Entonces, hermanos, basado en este testimonio, tenemos que preguntarnos el día de hoy. Pregunta, ¿estamos viviendo el día de hoy para buenas obras? Puedo decir yo, ese es uno de mis motivos principales en mi vida. ¿Sí? Si yo te preguntara, ¿para qué vives el día de hoy? ¿Qué crees que anunciaría tu vida? ¿Crees que anunciaría que vives primeramente para Dios o para ti? ¿Crees que anunciaría que tú estás viviendo para realizar la voluntad de Dios o para alzarte a ti mismo, para tener una vida cómoda? ¿Sí? ¿Qué dicen nuestras acciones en relación a esto? ¿Ok? Tendremos que preguntarnos también si hemos sido transformados nosotros de la forma en la que vivíamos antes. Si has sido transformado de tal forma que has dejado de realizar acciones que antes hacías y que has agregado acciones a tu vida. ¿Sí? Has dejado las malas obras y has abrazado buenas obras. ¿Sí? Tienes que preguntarnos al menos esas dos preguntas, hermanos. ¿Okay? Les voy a repetir nada más. Pregunta, ¿estamos viviendo para las buenas obras? Y segunda pregunta, ¿estamos viviendo para las buenas obras? Y segunda pregunta, ¿hemos sido transformados en nuestra manera de vivir? ¿Sí? Porque tendría que suceder eso, hermanos. Vamos a dar el segundo testimonio. El segundo testimonio del Espíritu Santo en la palabra es el carácter. El carácter. ¿Sí? Primero las obras y luego ahorita estamos viendo el carácter. ¿Por qué? Primeramente, ¿qué es el carácter, amigos? Vamos a dar una definición muy sencilla, ¿ok? El carácter es lo que se encuentra detrás de las obras. El carácter es lo que se encuentra detrás de las obras. Si yo voy y realizo malas obras, es porque hay un mal carácter detrás. ¿Sí? Por ejemplo, Jesucristo decía, del mal corazón, más bien del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Eso es, el corazón incrédulo, el corazón malo, va y de él surge y mana todo esto. De lo que hay en el corazón, habla la boca. ¿Sí? En otras palabras, si yo tengo un corazón que se encuentra contaminado todavía con el pecado, va a dar resultados. Si mi carácter se encuentra destruido y distorsionado, va a dar resultados. Pero también, si yo tengo un carácter cristiano, el carácter de una persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo y ha sido renovada, entonces voy a dar un fruto. Entonces, ¿se acuerdan ustedes del fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Si pueden, búsquenlo. O si se lo saben, pueden decirlo. El fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas
no hay ley. ¿Sí? Noten que todo eso hace referencia al carácter de un cristiano. El carácter del cristiano es tal que tiene amor, tiene gozo, tiene humildad, que es lo que significa mansedumbre. Tiene un carácter que no se hace a sí mismo más alto que los demás, ¿sí? Y por tanto, esta persona que es humilde, cuando esta persona es insultada, no va y responde, ¿sí? Así como Jesucristo, que era humilde y no respondía, ¿sí? Sino que esta persona cristiana sabe que es por la gracia de Dios que Él está donde está, ¿sí? Dice como Pablo, por la gracia soy lo que soy. O también esta persona tiene una bondad, busca el bien de las personas, busca bien para los demás, antes que para sí mismo. Esta persona reacciona, como dice Filipenses capítulo 2, observando a los demás como superiores a él, preocupándose por ellos antes que por sí mismo. Y esta persona, también nos dice el fruto, es fiel. Y eso es, primeramente, es fiel a Dios. Y cuando la situación se torna difícil, su carácter es, antes que todas las cosas, tengo que buscar la gloria de Dios. ¿Sí? Tiene un carácter que se concentra en todas estas bondades. ¿Okay? El carácter cristiano entonces debe de estar forjado por la gracia de Dios. Debe estar forjado por una gran humildad, por una gran bondad, por una fidelidad a Dios y por el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, noten, el cristiano no solo debe de realizar buenas obras, sino que nos dice, por ejemplo, también la palabra, que esas buenas obras tienen que surgir de un buen corazón. Un corazón que ha sido renovado. El Espíritu no solo obra para que obremos, sino obra para que obremos de una posición de corazón que tiene amor a Dios y odio al pecado. En este caso, como dice el pastor John MacArthur, les voy a leer otra cita. John MacArthur escribió, cuando los creyentes se ven constreñidos por el amor a Dios, cuando sienten un odio profundo por el pecado, cuando rechazan al mundo y anhelan el regreso de Cristo, disciernen la verdad del error, abominan ser semejantes ambicionan ser semejantes a Cristo y se mueven en esa dirección, la obra del Espíritu Santo se hace evidente. Y esos creyentes tienen testimonio certero de que en verdad son hijos de Dios. ¿Sí? Cuando tú y yo observamos estas obras en nuestra vida y observamos este carácter renovado en nuestra vida, tenemos un testimonio seguro de que tú y yo somos un hijo de Dios. Y fuera de eso, no lo tenemos. Entonces, hermanos, estos son los dos testimonios principales que aparecen en la Escritura. Y estos se expresan de una forma tremenda en toda la Escritura. Entonces, la próxima vez que se acerquen ustedes a leer en un devocional, a estar observando ustedes la palabra de Dios, pregúntense de estos dos testimonios. Si están observando, por ejemplo, el pasaje, hace 2 semanas estábamos observando en evangelismo, el pasaje de la Gran Comisión, en Mateo 28, versículo 19 al 21, que nos dice que toda la iglesia está llamada a la predicción del evangelio, a la enseñanza a las personas de lo que Cristo enseñó, y enseñarles a las personas a guardar lo que Cristo enseñó. ¿Sí? Si nosotros leemos ese pasaje, tendríamos que preguntarnos, ¿estoy siendo obediente a este pasaje? ¿Tengo un carácter de una persona que está viviendo de esta forma? ¿Sí? Y si mi respuesta es no, acercarme a Dios. ¿Sí? Si el día de hoy, amigos, alguno de ustedes está viendo que tiene un carácter y unas obras que muestran que es hijo de Dios,
porfa, aprovechen para acercarse a Dios. Y si están viendo el día de hoy que quizás lo tienen, pero lo anuncian, tenemos que anhelarlo más. Si alguien aquí estuviera indiferente, ahí sí temería, si soy bien honesto. Si alguien aquí dijera simplemente, yo ya tengo un buen carácter y yo ya realizo buenas obras, no creo que esté cumpliendo con lo que debería. ¿Sí? La Escritura nos dice en Tito 2:14 que Cristo redimió a gente y la purificó para que fuera celosa de buenas obras. ¿Sí? O sea, no solamente que las realice, sino que tenga un celo enorme por esas cosas, que las ame. ¿Sí? Y así tenemos que actuar cada uno de nosotros. ¿Okay? Entonces, el día de hoy vamos a orar por la forma en la que nos encontramos, para que en verdad vivamos para estas buenas obras y seamos renovados por el carácter de Cristo. Conforme al carácter de Cristo. Una disculpa. Vamos a terminar orando, ¿va? Maffer, ¿cómo ves si tú nos diriges en la oración? Va, si no, no te preocupes. Igual no tiene micrófono. Chris, ¿cómo ves si tú nos diriges? Sí, ¿me escucho? Vas, dale. Sí. Señor, te damos gracias por la palabra que hemos recibido. Gracias porque nos has exhortado, Señor, y nos has animado, nos has vuelto a recalcar la seguridad que encontramos en que somos hijos tuyos, Señor. Y hoy te pedimos que, primero que nada, nos ayudes a examinarnos, que tú también nos examines, Señor, que todo lo que hagamos, pues, sea porque en verdad sí somos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a tener un carácter que refleje tu espíritu, Señor, tu bondad, lo que fue Jesús en su momento, Señor, que cada día anhelemos parecernos un poco más a nuestro Maestro, Señor, y que si no lo tenemos, nos muestres en qué estamos fallando, nos muestres cómo es que debemos corregir, Señor. Acércanos cada día más a tu palabra para que pues vayamos aprendiendo de eso y pues encontrar nuestros fallos, Señor, y así poder redireccionar hacia lo que tú quieres que seamos, Señor, hacia lo que tú, hacia como tú anhelas que seamos, Señor. Te doy gracias por la vida de Jaso y por este estudio y por todas las personas que tuvieron a bien conectarse, Señor. Te honramos, te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.